Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Espero que estén muy bien. Y bueno, como lo habíamos prometido, ¿verdad? Las promesas son deudas. Que vamos a comenzar de nuevo el estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Y vamos a comenzar desde el origen. Así se llama este video, el video número 95 de hombres y mujeres de la Biblia. Comenzamos. La palabra griega Génesis significa origen, fuente, generación o comienzo. El título original hebreo es Bereshit, que quiere decir en el principio. Así pues, el primer libro de la Biblia nos habla del comienzo de muchas cosas, incluyendo el universo físico, la humanidad, el pecado, la muerte y el asombroso plan de Dios para redimirnos. La primera parte de Génesis se concentra en el comienzo del pecado y su propagación en el mundo, culminando en un diluvio devastador. En este primer video veremos a Dios creando una y otra vez a través de una semana. Él llamaba a la existencia distintos elementos de lo invisible a lo visible. Es tan maravilloso conocer a nuestro Dios que no hay nada más grandioso que puede existir en el mundo que Dios. Cada que Dios terminaba su día de trabajo lo veía y lo valoraba, definiéndolo, y así definía lo que había creado una vez más por su palabra. Al nombrar las cosas, Dios les da una identidad, un propósito y una definición. Por último, Dios afirma y bendice lo que ha hecho, sellando así con la verdad todo lo que ha creado. ¿Verdad que es maravilloso nuestro Señor? Y pues por eso teníamos que comenzar este estudio de hombres y mujeres de la Biblia hablando primeramente de quien nos creó, de Dios. Y por eso este estudio le titulé El origen. Entonces, por medio de su palabra hablada, creaba todo. ¿Qué aprendemos con esto hoy? Que Dios es soberano. Esto quiere decir que no hay nadie más grande que Él. No hay nadie que lo mande a Él. Y Él es el más alto creador de todo el universo, tanto lo visible como lo invisible. El otro día escuchaba una persona que decía que nuestros ojos no tienen la capacidad de ver exactamente hasta los microorganismos que están flotando aquí en el aire a nuestro alrededor.
¿verdad? No tenemos esa capacidad. Y sin embargo, porque no los veamos, no quiere decir que no existan. Ahí están. Entonces, para Dios, el que lo ve todo, Él sí sabe todo lo que hay en el invisible, y muchas veces de los elementos invisibles, Dios creó las cosas visibles. También nos enseña la Biblia que Dios es absoluto. Esto quiere decir que es más que suficiente para cualquier cosa. Nada es más importante que Él. También Dios es inmutable. Esto quiere decir que nunca cambia, que lo que dice, lo hace, y lo que es para siempre. Porque también Dios lo llaman el Eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. Él siempre ha existido, existe y existirá. De hecho, uno de los nombres a nuestro Señor Jesucristo es el Alfa y la Omega, que ahora sí el abecedario antiguo, ¿verdad? El Alfa significaba como quien dice la fe en nuestro alfabeto del español, y la Z sería el Omega, ¿verdad? Entonces, de principio a fin está nuestro Señor Jesucristo, y por eso, pues también ahí nos corrobora que Jesucristo es Dios. Por todos estos atributos de Dios, todo lo que Él hace, lo hace bueno. Él hace todo bueno. Todo lo que Él hizo y hace va a hacer que tenga un propósito especial. Pues quiere decir que nosotros, usted y yo, tenemos un propósito especial. Por eso Dios nos ha creado. Dice la Biblia que Dios nos llamó a la existencia mucho antes de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre. Dios nos llamó y nos definió como hombres y mujeres. Nos dio talentos, nos dio dones y sueños específicos para cumplir. Dios ha continuado llamando toda nuestra vida, aún sin que lo conociéramos o lo buscáramos conscientemente. Pero Él nunca nos ha abandonado totalmente a nuestra suerte o a nuestra vida aquí en la tierra. Él siempre ha estado, Él siempre nos ha guiado, Él siempre nos ha dado dirección y protección, sobre todo, para que Él en el mundo pudiéramos tener alegría. Y cuando llega el día que lo reconocemos como nuestro Dios único y suficiente Salvador eterno, ese es el día más feliz de toda nuestra existencia, cuando comprendemos cómo nos ha llamado Él para su salvación. Esta es la principal verdad de quienes somos. La Biblia nos revela que somos hijos amados de Dios, que al entregar nuestra vida a Cristo dejamos de ser sus criaturas para ahora ser llamados y adoptados como hijos de Dios con los mismos derechos que Jesús, su unigénito Hijo. Cuando nacemos de nuestros padres aquí en la tierra somos hijos terrenales, pero cuando entregamos la vida a Cristo, nacemos del agua y del Espíritu. Él nos hace nacer del agua y del Espíritu para ahora ser llamados hijos de Dios. Ya no nacimos de voluntad de hombre ni voluntad de mujer, sino que ahora solo de la voluntad de Dios, a través de Cristo, que es el Espíritu Santo de la Trinidad que forma Dios. Dios es trino. Esto quiere decir que está compuesto de tres personas distintas, pero hermosamente en comunión entre estas tres personas que forman la deidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta primera parte de Génesis vemos también el origen de la humanidad, comenzando por la creación de un hombre que la Biblia lo llama Adán. Adán significa primer hombre. El Señor nuestro Dios pronunció la palabra que dieron origen a la existencia de los cielos y de la tierra. Antes de eso no existía nada, solo un
universo elemental y un caos. También llama la Biblia cielos, porque nuestro universo se divide en tres partes, tres cielos. El primer cielo que llamamos atmósfera. El segundo cielo le llamamos sideral, espacio sideral. Y el tercer cielo es la casa de Dios. En el primer cielo, que es nuestra atmósfera, se encuentra la capa que rodea la tierra y crea las nubes y las corrientes de aire, donde se sostienen las aves y los aviones. Eso es la atmósfera. Es el primer cielo donde están las nubes. En el segundo cielo, llamado espacio sideral, es el universo, donde está lleno de estrellas, de planetas y de constelaciones. Y en el tercer cielo es la casa de Dios, que se encuentra detrás de toda la creación. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, que fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Si no entendemos que existe un ser omnipotente y omnisciente y omnipresente, que todo lo creó, entonces la medida de fe que por gracia, es decir, regalo de Dios que nos dio, la tenemos puesta en otra cosa. El peligro aquí es que la fe Dios nos la dio en una medida a cada ser humano para cuando llegara el momento de su salvación pudiéramos creer en el Evangelio. Aquí algunas personas pueden llegar a preguntarse, pero ¿qué de aquellas personas que muestra la Biblia, aquellos pueblos que no supieron del plan de redención de Dios para toda la humanidad? Bueno, pues la Biblia nos enseña precisamente el origen de la humanidad que está en Adán y en Eva, que por eso se llama primero hombre y primera mujer. Y desde el Génesis capítulo 3 vemos cómo Dios, después de la caída de estos primeros humanos, Dios prometió la restauración de la relación que se había roto con Dios. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y dentro de su santidad nadie puede entrar a su casa. Nada impuro puede entrar a ella. En una ocasión se localizó impureza en el cielo y por tal motivo Dios expulsó del cielo a esa impureza llamada Satanás y a todos sus seguidores. Dejando de ser ángeles, se convirtieron en demonios, habitando con libertad en el espacio sideral o llamado por la Biblia el segundo cielo. Ellos cayeron de la presencia de Dios, dijo nuestro Señor Jesús, como un rayo. Aquí hay que entender que Dios es omnipresente. Esto quiere decir también que se encuentra en todo lugar, porque Dios es espíritu, lo contiene todo, Él está en todo, está latente ahí y además sabe todo, porque Él es omnisciente y permite la libertad comprendiendo el proceso de desarrollo de toda su creación. Pero la omnipresencia de Dios se puede hacer presente y dejarse ver como el ser espiritual hermoso que Él es. Y por eso dice la Biblia que Dios caminaba, es decir, se paseaba por el huerto. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta que la fe que puso el Señor como un regalo en cada ser humano tiene el propósito de darnos certeza de la existencia de la divinidad de Dios. La fe es el medio para entrar por los diferentes portales y bendiciones que Dios pone delante del recorrido de nuestra vida. Algunos predicadores, al hablar de la fe, nos enseñan que la fe es la llave que abre las diferentes puertas de bendición que Dios ha reservado para la humanidad.
Y la primer puerta, muy importante, es también una promesa que Dios quiere que abramos con nuestra fe. Este es el portal de su salvación, que es tan importante para entrar en su reino. Y para acceder a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es muy importante primero pasar por el portal de la fe que nos lleva a su reino, el portal de la salvación por medio de la fe. Él, al entregar nuestra vida a Dios, se puede decir que es el principal propósito de que Dios nos haya dado la fe para que podamos acceder a Él y al desarrollar nuestra fe, conocerlo más y más profundamente, tener la certeza de que Dios existe y de que Dios está vivo y de que Dios es real. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para salvarnos. Esto está en San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿A quién envió Dios a Jesucristo? A salvarnos vino el Señor a este mundo. Imagine cómo en aquellos días del origen de todo, cómo Dios puso orden en toda la creación. Él puso a todo el universo en acción por el poder de su palabra. Dice la Biblia que Dios extiende el universo como una cortina. Así de grandioso y poderoso es nuestro Dios. Esto está, creo que es el Salmo 104, por ahí. El versículo, los primeros versículos, el 2 o el 3 más o menos. El Señor formó todo lo que existe para su propia gloria. Por eso nadie debe de atreverse a intentar robarle la gloria a Dios, porque solo Él es capaz de hacer todo lo que vemos, y aún los descubrimientos científicos fueron voluntad de Dios al abrirle los ojos a los hombres y a las mujeres para beneficiarnos a todos con la ciencia que Dios les revela. Por eso de repente descubren medicamentos tan necesarios en algunas enfermedades, porque Dios permite de que se vean descubiertos para sanidad de la humanidad. Entonces todo lo hace Dios, la Biblia dice, porque por Él, de Él y para Él son hechas todas las cosas. A través de toda su creación, Dios nos muestra quién es Él y lo que puede hacer. Notemos que en su creación ya había luz antes, mucho antes de que existiera el sol, la luna y las estrellas. Esto es porque Dios es luz. Juan 8:12 dice, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto nos corrobora que Dios es luz y nos da vida eterna. Esta es la vida que toca el Señor. Todo lo que toca a Dios le da vida. Dios nos hizo para tener vida eterna, y esta vida aquí en la tierra es la gran oportunidad que Dios nos da para que nosotros lo conozcamos y para pasar toda la eternidad con Él. Si junto a Dios para siempre y nunca más separados de Él. También fuimos creados para tener una relación personal e íntima con Dios. Él ilumina nuestra vida si se lo permitimos. Dios es espíritu y Él nos dio la capacidad de ser espirituales también, viviendo una experiencia en esta vida terrenal y humana. Pero Él tiene que despertar nuestro espíritu para poder decidir y hacer su voluntad y no la nuestra. La naturaleza de Dios es bendición a toda su creación. Por eso sus hijos nacidos de nuevo no maldecimos, más bien vivimos bendiciendo, porque tenemos ahora la naturaleza de nuestro Padre Dios. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza.
La palabra imagen en el griego quiere decir carácter. Esto quiere decir que Dios puso en nosotros la capacidad de desarrollar el mismo carácter que tenía Cristo. La Biblia también dice que cuando le entregamos la vida a Cristo, Él nos da la mente de Cristo. Esto quiere decir que ahora podemos tener la capacidad de pensar lo santo, lo bueno, lo recto y lo correcto delante de Dios. Y también Dios nos hizo conforme a su semejanza, para que pudiéramos relacionarnos con Él y de esta manera poder servirle y glorificarle. Nuestra relación íntima con Dios debe de ser nuestra prioridad. Este es un fundamento bíblico para nuestra vida. Y la profundidad de nuestra relación con Dios determinará el impacto que cause en nuestras vidas en toda su creación. Veamos entonces qué tan importante es disponer nuestra vida para andar con Dios todos los días mientras tengamos vida en esta tierra. Al leer a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, nos damos cuenta que no hay ninguna mínima distinción entre Dios y el Espíritu Santo, por la sencilla razón que ambos son uno. En Génesis 1:26, Dios habla con la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios habló con el Espíritu Santo cuando Él le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto nos demuestra la Trinidad de Dios, porque Jesús también estaba ahí presente. Esto nos lo dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que Jesús estaba con el Eterno, con el Padre. Dios no creó a Adán y a Eva a imagen ni de ángeles ni de animales. Los creó conforme a su propia imagen. En la unidad eterna de Dios en su Trinidad, siempre han disfrutado de una perfecta relación entre los tres, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Esta unidad está llena de amor, como todo lo que hace nuestro Señor, y tienen una comunión perfecta entre ambos. Al salvarnos, cuando nacemos de nuevo de Cristo, Él nos da de su naturaleza y por ella podemos ahora entrar en su presencia y tener una relación personal e íntima y con ello llegar a tener unidad y comunión con Dios, como Él la tiene con las personas de su Trinidad, es decir, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 2, versículo 2 dice que en el séptimo día de haber comenzado Dios su creación, Él reposó. Es necesario saber que Dios no reposó porque estuviera cansado, pues Dios en su deidad no se cansa, sino que reposó porque había terminado su creación y había de darnos un modelo a seguir. Él quiso enseñarnos que lo que empecemos, siempre debemos de terminarlo, cueste lo que nos cueste. Dios nunca deja a nada a medias. Lo que Él comienza, lo termina. Y también con su reposo nos enseña que este cuerpo material y humano necesita descansar. La vida no es solo para trabajar incansablemente, porque nos desgastamos física, emocional y mentalmente. Es necesario saber que somos seres espirituales, que tenemos un alma dentro de un cuerpo físico y humano. La casa del espíritu del hombre es lo que la Biblia llama el corazón del hombre. Y el corazón es el que se refiere la Biblia al centro y comando de nuestro ser espiritual. Ese es el corazón. Pero por nacer pecadores,
el espíritu está descomunicado de Dios y no tiene las funciones importantes como seres espirituales. Más bien, funcionamos todos a Dios, no podemos conocerlo plenamente porque no funcionamos correctamente al no estar conectados con Dios. Y por eso no podemos experimentar su amor completo. Cuando nos redime, cuando le entregamos la vida a Dios, a Él lo tenemos todo con Él y ya nada nos hace falta. Él quiere que nuestro servicio sea abundantemente fructífero y eficaz. Cuanto más conocemos a Jesús, más eficaces seremos para su reino. Mientras más nos alimentemos de Cristo, más importante y positiva será la huella que dejemos en esta tierra. ¿Qué significa alimentarnos de Cristo? O como dice la Biblia, ¿qué es comer a Cristo? La Biblia consta de libros, que son las sagradas escrituras que por la fe creemos fueron inspiradas por Dios por medio de diferentes autores. Pero Dios es quien las ha preservado y recopilado y todos estos años hasta hoy, para que por medio de estos libros nosotros llegáramos a conocerlo y recibiéramos todas sus promesas que Él nos quiere dar. Por eso solo por medio de Cristo, que su Espíritu Santo, Él nos trae la revelación que cada día nos alimenta. Entonces, al leer o escuchar la palabra de Dios, que es la Biblia, estamos siendo alimentados espiritualmente hablando. Esto es lo que quiere decir comer a Cristo. Es comer espiritualmente la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios espera también tener libertad para bendecirnos rica y abundantemente, porque Dios es omnipotente, pero no viola sus principios para no romper el orden que mantiene toda la creación. Por eso Él es fiel a sí mismo. Dios nos acerca a Él para que experimentemos su amor y su perdón. Dios nunca se acercará para condenarnos, sino para salvarnos. Cuando escuchamos su palabra, por más fuerte que la escuchemos, la debemos de tomar de la manera que realmente es. En este plano físico y natural, solo hay dos formas de ver las cosas: de una manera buena, sencilla, plena, amable, o de una manera mala, complicada, restringida y amargada. Nosotros podemos elegir cómo queremos vivir la vida, de qué manera queremos ver la Biblia. Siempre, aunque sean verdades que sentimos son muy duras y que a lo mejor no vamos a poder cumplir, nunca olvidemos que lo que dice la Biblia es la verdad y es para nuestro bien y para obedecerla. Si así le dijo el apóstol Pedro un día a Jesús, ¿qué palabra tan dura es esta? ¿Quién la podrá cumplir? Pues, ¿qué será de nosotros también, que somos unos discípulos menos capacitados que Pedro, que estuvo en la presencia de nuestro Señor, ¿no? Y bueno, en la obediencia siempre habrá bendición. Por eso, aunque no entendamos mucho de lo que nos está hablando la Biblia, nosotros debemos de obedecerla. Si aún sabiendo esto, nos resistimos a aceptar la palabra de Dios, es por nuestro duro corazón. Esto lo origina el orgullo. El orgullo es la principal cosa que impide a las personas rendir sus vidas a Dios. Piensan saber más que Dios y que pueden manejar sus vidas sin Dios. Incluso piensan que pueden salvarse a sí mismos con sus rituales tradicionales. Por eso la mayoría de la humanidad mantiene a Dios dentro de templos y no permite que Dios salga y habite dentro de sus vidas, dentro de sus cuerpos, dentro de sus corazones, dentro de sus casas,
dentro de sus familias. No le dan a Dios todas las áreas de la vida. Pero aunque la humanidad no le dé a Dios su lugar, no por eso quiere decir que Dios no sea Dios de las personas. Él es Dios de su casa, Él es Dios de su familia, Él es Dios de su trabajo, Él es Dios incluso de su dinero y de su sexualidad, aunque usted no lo haya reconocido. Pero la costumbre por ignorancia de quién es Dios hace que queramos jugar a ser dioses, haciendo nuestra propia voluntad. Esto es lo que nos heredó Adán y Eva desde el paraíso, cuando pecaron. El pecado de Adán y de Eva fue la desobediencia a Dios. Y al desobedecer entraron otros pecados como el descontento, el orgullo de querer ser Dios, y con ello robaron el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Digo robaron porque cuando alguien te dice, alguien que es dueño de un huerto y te dice, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no. Y si nosotros desobedecemos al dueño, ¿verdad que estamos robando? Pues ese pecado también hicieron el primer hombre y la mujer. Ellos pecaron, robaron ese fruto que Dios les había prohibido. Y no se los prohibió por ser malo Dios, sino simplemente para que ellos no tuvieran que morir. Este es el libre albedrío. ¿Qué significaría morir en ese pequeño punto que nos habla la Biblia? En ese punto no quiere decir que murieron por decir algo físicamente. Quiere decir que fueron desconectados espiritualmente de Dios. Podían estar ahí, pero ya no estaban conectados con Dios. Y Dios se dio cuenta de ello. Por el libre albedrío que nos fue dado, dice, ahora bien, Dios en su omnisciencia sabía que Adán y Eva iban a ser tentados por la serpiente. Entonces, ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Sí lo ha pensado usted algún día? Si iban entonces ellos a desobedecer y Dios lo sabe todo, ¿por qué no lo evitó? Porque es necesario los procesos de la vida para madurar el carácter. Recuerden que Dios había hecho a imagen y semejanza de Él. Ellos fueron engañados como niños, y si Dios los haya evitado, ellos no hayan conocido la bondad de Dios ni su salvación. Dios conoce nuestro corazón y los pensamientos y sentimientos que van naciendo antes de que los llevemos a la práctica y se conviertan en una realidad física. Se puede decir que mientras sintamos o pensemos algo, está en nuestra realidad virtual y que no está y que no es hasta que la accionemos por medio de nuestras palabras y acciones que podemos verlos manifestados en este plano material. Esto se entiende mucho más en estos tiempos. En la antigüedad ya se sabía, pero por los grandes pensadores de la humanidad, no por todas las personas. Pero ahora casi todo el mundo puede entender lo que es un portal, lo que se abre un portal espiritualmente hablando. También pueden mucha gente entender esto del plano material, el plano físico, el cómo se manifiestan por medio, dice, somos lo que comemos, por ejemplo, somos lo que pensamos también, ¿sí? Y lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, son sellos muy especiales de cada persona. Así como alguien dijo una vez que somos lo que comemos, es decir, nuestro cuerpo es una parte que forma el alimento físico que comemos, aunque nuestro ser también está formado de la genética de pensamientos y sentimientos, de errores, de tradiciones, tanto heredadas como adoptadas a través de los años de la vida que tengamos. Pero con Dios y dándole su lugar, tenemos la oportunidad de que nuestro caos, Él lo transforme en orden. Por eso Dios no intervino.
y permitió que Adán y Eva pecaran, aunque tuvo que apartarlos de él por un tiempo. Ellos y toda la descendencia tenemos que experimentar lo que es desobedecer a Dios y lo que esta desobediencia y errores conllevan. Es necesario saber que en el momento que que no sujetamos la mente a la obediencia de Dios, le damos lugar al diablo. ¿Alguna vez se preguntaron que si el diablo había sido expulsado de la presencia de Dios, cómo pudo entrar al paraíso? Esta es otra de las preguntas que nosotros decimos, bueno, si Dios expulsó al diablo de su presencia, ¿cómo pudo entrar al paraíso? O sea, ¿cohabitaba con ellos? Y la respuesta es muy sencilla. Paraíso significa presencia de Dios en la Biblia. Ah, pues pudo entrar porque alguien le abrió la puerta. Entonces esto nos enseña que la mente puede abrir la oportunidad de vivir una realidad de obediencia o de desobediencia a Dios. El libre albedrío nos metió en este mundo. Entre el cielo y la tierra se encontraron para que tuviéramos la oportunidad de decidir qué es lo que viviríamos eternamente. Si elegimos seguir a Dios, este es un camino de negación. Es aprender a negarnos a nosotros mismos. Esto quiere decir que es elegir libremente hacer lo que queremos sin Dios o con Dios. Sin Dios es como la gente del mundo, como toda la gente que no conoce a Dios. O si elegimos negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Esto es lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Él dijo a vivir por Cristo y hasta ganar la buena batalla de la fe. Si negamos seguir a Cristo, entonces seguimos al mundo y todo el mundo está bajo el maligno, haciendo lo malo y viviendo en total rebeldía y desobediencia a Dios. El camino del mundo nos lleva al caos y al final a la muerte y condenación eterna, porque el pecado corrompe, el pecado enferma, el pecado enloquece y el pecado nos lleva a la muerte. A una vida sin Dios es la muerte, porque la presencia de Dios y todo lo que toca a Dios lo hace vivo y lo hace vida eterna. Jesús en la cruz del Calvario ganó la vida eterna para todos nosotros al haber vivido una vida santa y perfecta y al haber preferido morir por nosotros para salvarnos a todos, habiendo podido llamar a las legiones de ángeles que lo rescataran de la trampa de los fariseos y de los romanos. Jesús no lo hizo por un solo motivo, porque Él querer romper el poder del pecado y con ello el poder de la muerte y del maligno. Y solo así nos hizo libres para que ahora podamos decidir entregar nuestra vida a Dios para que Él nos salve de la muerte y condenación eterna. Y con esto aprovecho a preguntarles a quien ve por primera vez un video como estos o que nunca le han entregado la vida a Jesucristo, si en este momento les gustaría entregar su vida a Jesús. Quien diga que sí, por favor, hagan esta oración conmigo. Dígale así: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Yo creo que tu obra en la cruz me dejó limpio de todo pecado. Por favor,
Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Y bueno, chicos, pues esto es todo por hoy. Hoy comenzamos, como le titulé a estos estudios que se llaman Hombres y Mujeres de la Biblia, el primer capítulo, por así decirlo, lo titulé Origen. Y bueno, sin más por el momento, yo me despido y espero que podamos seguir estudiando juntos y estas recopilaciones que hago, ¿verdad? Para que ustedes podamos, bueno, más bien todos podamos conocer más a nuestro Señor. Y bueno, que tengan una bonita semana y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.